Buenas noches a todos mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente al curso de Derecho Tributario. Es un verdadero honor, como siempre, estar aquí con ustedes y poder compartir algunas ideas de la clase del día de hoy. Como siempre, quisiera suplicarles que me confirmen cómo están escuchando y recibiendo la señal. Excelente, Vic. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a todos, buena noche y espero que la clase que tengamos el día de hoy sea muy productiva, sobre todo porque el tema que nos corresponde tratar es básicamente uno de los temas más importantes y más sencillos del programa de estudio. De hecho, si ustedes se dedican o le dedican un poco de tiempo a leer y a estudiar el programa de estudio que nos ha proporcionado la universidad, que lo tengo compartido ahí en Classroom y que creo que es recomendable que lo verifiquen, el primer punto que nos colocan en el plan de estudio es este precisamente, sobre el derecho de tributario, que es su definición, su noción, su concepto inicial. Yo decidí cambiar un poco el orden y traer primero en las clases, podríamos decir, una especie como recordatorio de algo que vimos o que debemos haber visto en derecho financiero sobre qué son los tributos y las distintas clases de tributos que existen. Me pareció que eso era importante porque básicamente, como su nombre lo indica, el derecho tributario trata sobre la regulación, pues, de los tributos. Así que si uno no tiene muy clara la noción de lo que son los tributos, va a ser muy difícil poder comprender qué es lo que pretende regular o qué es lo que pretende abarcar esta rama del derecho. Espero que con estas primeras dos clases ustedes hayan podido recordar, podido refrescar y sobre todo hayan podido puntualizar bien esas ideas sobre lo que debemos considerar como un tributo en la doctrina y lo que nuestra legislación establece que debemos considerar como un tributo, que básicamente ahí coincidimos mucho. Tanto la doctrina como nuestra legislación concibe a los tributos como aquellas aportaciones, contribuciones, obligaciones que el Estado le impone coercitivamente a las personas, de pagar sumas de dinero, de entregar algunos bienes para poder contribuir con, digamos, la obtención de recursos de parte del Estado. Cuando nosotros pagamos un tributo, ese pago que realizamos permite que se forme un fondo común del cual el Estado luego, a través del derecho presupuestario, distribuye entre los distintos órganos administrativos, entre los distintos programas que ha planificado para poder prestar los servicios públicos. Y es a través de esos recursos que el Estado, pues, puede cumplir con sus obligaciones, puede, digamos, cumplir con los fines a los que está llamado. Luis, ¿usted tiene alguna duda? Luis Armando Aguilar me aparece aquí con su mano levantada. Solo active su micrófono. Yo creo que ya bajo la mano posiblemente no estaba ahí. Como les decía, entonces, es importante recordar esa noción de lo que debemos entender por tributo. Y luego, donde sí hay alguna diferencia es en la clasificación, porque para la doctrina los tributos pueden ser impuestos, tasas y contribuciones. Mientras que en nuestro Código Tributario lo que contempla es la posibilidad de que los tributos sean impuestos, arbitrios y contribuciones especiales, dentro de las cuales contempla una contribución especial, digo yo, que le denomina contribución especial por mejoras. De tal suerte que ahí se aparta un poco nuestro código de lo que es la doctrina y eso trae consecuencias, digamos, muy importantes desde el punto de vista práctico. En la clase que yo les dejé grabada, que les suplico que la vean, nos concentramos específicamente en el estudio de las tasas y su relación con el principio de legalidad. Sobre todo porque cuando veamos los principios que rigen al derecho tributario, vamos a ver que, digamos, uno de los principales principios o fundamentales es el principio de legalidad tributaria. Y este principio básicamente postula que no puede existir un tributo sin que previamente el Congreso de la República emita una ley, un decreto del Congreso de la República que establezca ese tributo
y determine las bases para su recaudación. De tal forma que el Congreso es el único órgano, le corresponde con exclusividad a la creación de tributos. Esto implica que si cualquier órgano administrativo desea crear un tributo, la disposición administrativa, el acto administrativo que emita, pues adolece de una inconstitucionalidad por contravenir este principio de legalidad tributaria, que por cierto es un principio constitucional, y por ende, si es impugnado o atacado de inconstitucional a través de la inconstitucionalidad correspondiente, pues puede ser expulsado del ordenamiento jurídico por una resolución de la Corte de Constitucionalidad en la que se declare pues, que ese cobro que se ha establecido tiene las características de ser un tributo porque se trata de una aportación, contribución u obligación que el Estado le impone a las personas para obtener recursos para poder cumplir con sus fines. De tal suerte que este principio excluye la posibilidad de que los órganos administrativos creen tributos. No obstante ello, como en Guatemala las tasas no se consideran como tributos, la Corte ha sostenido que sí es legal, que no violenta ese principio de legalidad tributaria el hecho de que un órgano administrativo, sobre todo las municipalidades, establezcan tasas por la utilización de servicios públicos o por la utilización de bienes públicos. De tal suerte que bueno, en Guatemala los órganos administrativos sí pueden establecer administrativamente el cobro de tasas. ¿Por qué? Estas tasas no se consideran legalmente como tributos, a pesar de que doctrinariamente sí se consideran como tributos y que, por cierto, reúnen todas las características para ser consideradas como un tributo. Pero bueno, nuestra Corte ha dicho que no, que las tasas se diferencian en su naturaleza jurídica de los tributos, básicamente en el hecho de que cuando una persona paga una tasa, el pago que está realizando lo está haciendo como a cambio de una contraprestación de un servicio o como contraprestación por la utilización de un bien público que el Estado le está permitiendo. De tal suerte que si la persona realiza un pago y a cambio recibe de forma directa e inmediata la prestación de un servicio público o le permiten la utilización de un bien público, ese cobro que ha sido establecido se considera pues una tasa y por ende sí puede ser admitido que sea creado por un órgano administrativo. La Corte ha considerado que no vulnera el principio de legalidad, de tal suerte que eso abre muchísimas puertas y que vamos a ir viendo conforme avancemos con el curso. Ya teniendo claro esta idea de que un tributo o de qué son los tributos y las distintas clases de tributos, debe resultarnos sumamente fácil definir qué es el derecho tributario. Yo les coloqué aquí la definición que yo manejo, que yo sostengo de lo que es el derecho tributario y que además los que me conocen van a saber que es normalmente la que utilizo o la estructura que utilizo para definir todas las ramas del derecho. Yo siempre que defino una rama del derecho, por ejemplo, el derecho tributario, digo que se trata de una rama del derecho. Y aquí quiero hacer una pausa. Cuando yo digo que se trata de una rama del derecho, estoy haciendo énfasis en que estamos hablando de una parte del estudio o de la ciencia del derecho. El derecho yo lo concibo fundamentalmente como una ciencia, como un estudio causal y sistemático de pues, un objeto determinado, que en este caso es la regulación de la conducta humana en sociedad. Para el caso del derecho tributario, cuando decimos que se trata de una rama del derecho, lo que quiero decir es que estamos frente a una parte de esa ciencia del derecho a través de la cual nosotros vamos a estudiar de forma sistemática, de forma metódica y buscando su explicación, su naturaleza, sus causas, sus efectos, sus principios, su esencia, todas las normas jurídicas que regulen la creación y la recaudación de los tributos. De los tributos
como la principal fuente de que el Estado posee para poder obtener los recursos necesarios para cumplir sus fines, como vimos en la clase anterior. Si se recordarán, al ver un poco de la distribución del presupuesto, nos percatamos que el presupuesto que aprobaron para este año, pues el 75% de los ingresos que esperan obtener provienen de los tributos. Por eso podemos decir categóricamente que los tributos constituyen la principal fuente de ingresos del Estado. De tal suerte que aquella rama del derecho que se ocupe del estudio sistemático de las normas jurídicas que regulan cómo creamos esos tributos, use la palabra crear para que fuera más entendible, pero técnicamente ustedes podrían decir cómo se hace para decretar un tributo, para reformar una ley tributaria o incluso para derogar un tributo. Y además regula todo lo relacionado con la recaudación de ese tributo, desde los principios que lo rigen a los procedimientos que se deben seguir para determinar el tributo, los procedimientos que se deben de seguir para cobrar el tributo, los procedimientos que se deben de seguir para imponer sanciones a quien no cumpla con su obligación tributaria, etcétera. Básicamente, todas las normas jurídicas que se refieran a la regulación de los tributos quedan comprendidas su estudio dentro del derecho tributario. Como rama del derecho, pues no solamente estudia las normas jurídicas. Yo siempre he insistido en esto, ¿vieron? Muchas veces cuando definimos alguna rama del derecho, decimos, por ejemplo, el derecho tributario es un conjunto de normas jurídicas que regulan los tributos, lo cual no está mal, simple y sencillamente es un enfoque puramente objetivo. Decir que el derecho tributario es el conjunto de normas jurídicas es correcto, pero yo digo, no solo es eso. Eso está bien para alguien que lo mira desde afuera, pero para un estudiante de derecho, para un profesional del derecho, nosotros sabemos que detrás de esas normas jurídicas, detrás de la creación de esas normas jurídicas y sobre todo para la adecuada interpretación de esas normas jurídicas y para la adecuada aplicación de esas normas jurídicas, es necesario conocer y estudiar los principios que inspiran, pues eso, la creación, interpretación y aplicación de tales normas jurídicas. No se trata nada más de aprenderse las normas, se trata de entender, eh, digamos, las nociones básicas, las nociones fundamentales, los principios que la rigen. Porque cuando uno entiende esos principios, realmente es cuando uno puede interpretar y aplicar adecuadamente las normas y entender el porqué de su creación. Una persona que no estudia los principios de una rama del derecho puede leer las normas jurídicas, incluso las puede memorizar, pero no va a lograr darles el sentido adecuado, no va a poder interpretarlas adecuadamente, no va a poder aplicarlas adecuadamente al caso concreto, porque pues la interpretación y su aplicación está, digamos, determinada porque esas normas están inspiradas en ciertos principios y por lo tanto para darle sentido y poder aplicarlas correctamente es necesario conocer adecuadamente esos principios. Así que el estudioso del derecho no solo estudiará las normas jurídicas que rigen a los tributos, sino también aquellos principios que inspiran su creación, su interpretación y su aplicación. Y más allá, digo yo, también el estudio del derecho incluye a todo aquellas explicaciones, análisis, teorías, libros, revistas, artículos, vaya, en general, todo lo que yo le llamo la literatura jurídica especializada en este tema de los tributos, o que en general aquí en Guatemala le llamamos la doctrina. Aquí en Guatemala decimos o le llamamos doctrina a los libros que se escriben sobre derecho tributario, a los artículos que se publican en revistas jurídicas sobre el derecho tributario, incluso a las exposiciones que hacen los profesores de derecho tributario, a las clases que dan sobre el derecho tributario. En general, pues todo lo que sea estudios, explicaciones o análisis sobre los tributos y sus principios, a eso es a lo que le llamamos doctrina. A mí, honestamente, no me gusta mucho la palabra doctrina.
creo que es una palabra que traemos los juristas como herencia de aquel derecho canónico de donde en algún momento surgió, digamos, nuestro estudio. Recuerden que, vaya, pues aquí en Guatemala, por ejemplo, nuestra facultad se fundó, cuando fundaron la universidad, fundaron nuestra facultad y era una facultad de teología y derecho. Al mismo tiempo estudiaba uno la teología del derecho porque al final de cuentas, pues era el derecho eclesiástico, el derecho canónico, el que determinaba en gran medida la aplicación de las normas jurídicas en esa época. Así que yo creo que esa palabra doctrina la heredamos de esas ideas religiosas que creo yo que nos pueden dar una errónea concepción. A ver, trato de explicar esto. Cuando uno dice doctrina, por ejemplo, cuando lo dice en la religión, una doctrina religiosa comprende los dogmas que postula esa religión y que por lo tanto las personas tienen que aceptar y cumplir sin discutir. Y aquí quiero hacer algo, un énfasis muy importante. En la ciencia no podemos tener dogmas. En la ciencia no podemos, a ver, aceptar las cosas sin análisis, sin crítica, sin discusión y cumplirlas sí porque sí. Cuando nos quieren imponer eh, en una ciencia que las cosas son de esa manera y que no podemos discutirlas, eso deja de ser ciencia. Eso se convierte en un adoctrinamiento o en su caso en una religión, pues, en una ideología que nos quieren imponer donde no podemos discutir. Y eso es contrario a esa búsqueda de la verdad, esa búsqueda de conocimiento que tiene alguien que es científico. Por eso, a mí en lo personal no me gusta la palabra doctrina porque nos podría dar a entender como que, vaya, lo que dicen los autores, lo que dicen los especialistas o lo que diga el profesor de derecho tributario es como un dogma, como algo indiscutible, como algo infalible, como algo que no podemos cuestionar, que no podemos criticar. Y al contrario, de lo que se trata, más ustedes que están ya en la parte final de su carrera, el último semestre de su carrera, mis queridos amigos, eso no puede ser. O sea, básicamente lo que nosotros tenemos que hacer es todo lo que se nos presente como nuevo conocimiento, hay que verlo de forma crítica, hay que analizarlo, hay que discutirlo, hay que criticarlo, hay que cuestionarlo. Así venga del mejor libro o del mejor autor o del mejor profesor que hayan tenido durante la carrera, porque solo ese análisis, esa discusión, esa crítica que hacemos es la que permite que el conocimiento vaya avanzando y permite además que encontremos errores, contradicciones, incoherencias en el sistema jurídico y las vayamos mejorando, perfeccionando cada vez más. La discusión entonces no puede ser a ciegas o por dogma. Por eso a mí la palabra doctrina no me gusta. Pero bueno, haciendo esa salvedad y entendiendo que cuando decimos doctrina, nosotros no queremos decir algo que es, que debemos aceptar ciegamente y sin discusión, sino que nos referimos, cuando decimos doctrina acá en el estudio del derecho, nos referimos a esa literatura jurídica especializada. Y bueno, el que estudia derecho tributario tiene que estudiar esa literatura jurídica especializada. ¿Se recuerdan en la primera clase, la de presentación, la introducción? Yo les recomendaba algunos libros porque creo firmemente que si alguien solamente estudia las normas jurídicas, difícilmente las va a poder comprender. Y cuando yo digo alguien, no me refiero a ustedes específicamente, sino que me refiero a cualquier persona. O sea, yo creo que si solo tomo las normas jurídicas sin estudiar los principios que hay detrás y las doctrinas que las explican, es muy difícil que las pueda entender. Eh, yo siempre pongo algunos ejemplos. Recientemente el derecho ha estado sufriendo muchísimos cambios. Yo con muchos de ellos no estoy de acuerdo, pero me ha tocado que estudiarlos. Por darles algún ejemplo, en los últimos años, después de haberme graduado, surgió
la especialización en el derecho de la niñez y la adolescencia. Claro, no quiere decir que no hubieran normas jurídicas que regularan o que protegieran a los niños y a los adolescentes en mi época, sí las existía, pero a lo que me refiero es que, que el derecho de la niñez y la adolescencia se separó del derecho de familia y casi que se convirtió en una rama autónoma. Tan es así que ahora tiene sus propios tribunales, sus propios procedimientos, su propia ley de protección integral a la niñez y a la adolescencia. Y cuando yo empecé a leer las normas de esa rama del derecho, honestamente hubieron varias que me resultaban chocantes y que yo decía, esto es una locura lo que están regulando. Hasta que pude entender los principios que las inspiraron y las doctrinas, las explicaciones teóricas que dan sobre ellas, pude entender por qué las habían regulado de esa manera. Otra cosa es que no comparto todo lo que ahí está regulado, pero bueno, lo que quiero decirle es que, que, que no se puede pretender ser jurista solo leyendo una norma jurídica y dándole el sentido que nosotros creemos, que es lo que nos pasa normalmente en las redes sociales ahora. No sé si han visto que ahora en las redes sociales todos son constitucionalistas, todos son juristas, todos son analistas, porque cuando surge la discusión de un tema, digamos, nacional o internacional, todo el mundo quiere opinar. Por ejemplo, ahorita con el tema de las elecciones, no les ha pasado, entren por molestar a cualquier red social, sobre todo la que más está hecha para debatir, para discutir, para pelear, es el famoso Twitter o que ahora le han cambiado de nombre a X nada más, ¿verdad? En cualquier caso, en esta red social es muy interesante porque usted mira que alguien coloca ahí, dice, el Tribunal Supremo Electoral resolvió tal cosa sobre la elección de diputados en primera vuelta. O resolvió que los dos partidos que pasan a segunda vuelta son estos. Se basó en tal artículo. Y ahí empiezan a opinar todos. Es que ese artículo sí está bien aplicado por esto, por esto, por esto, y otros no, ese artículo está mal aplicado por esto, por esto. Y uno dice, todos resultaron ser especialistas en derecho electoral. Y luego cuando alguien impugna esas resoluciones, todo el mundo da su opinión sobre cómo deberían de resolverse esas impugnaciones. El problema es de que la dan, vamos a ver, por lo que ellos entienden, por su sentido común, por la lectura aislada y asistemática que hicieron de esa norma jurídica. Y ahí está precisamente el error. El jurista, el verdadero jurista, no puede dar una opinión de esa manera sobre una norma, aunque de hecho hay abogados que lo hacen, ¿verdad? Pero lo que le quiero decir es, un verdadero estudioso del derecho tiene que estudiar de manera sistemática, en este caso, en este ejemplo, pues el derecho electoral, entender sus instituciones, sus principios, sus explicaciones teóricas para poder entender las normas en su justa dimensión, poder interpretarlas adecuadamente y poder aplicarlas correctamente. Así que ahí en la pantalla tienen ustedes esa noción inicial que yo quiero que manejemos sobre derecho tributario. Para mí, el derecho tributario es una rama del derecho mediante la cual nosotros vamos a tratar de estudiar de forma sistemática, de forma ordenada, de forma causal, todas las normas jurídicas que regulen la creación, la recaudación de los tributos como la principal fuente de ingresos del Estado. Además, vamos a estudiar también los principios que inspiran la creación, la interpretación y la aplicación de esas normas jurídicas y las doctrinas que las explican, es decir, todas esas teorías, explicaciones y análisis que hacen los especialistas de la materia en los distintos materiales que van emitiendo y que nos permiten realmente comprender tales normas jurídicas. Eso es lo que vamos a entender por derecho tributario. Espero que por ahí les haya quedado la idea. ¿De dónde viene o el derecho tributario? Bueno, primero enfoquemos qué es lo que regula. Yo aquí les hice este pequeño esquemita que creo que define muy bien, digamos, la idea que quiero transmitirles. ¿Se recordarán ustedes que cuando hablamos del derecho financiero, decíamos nosotros que el derecho financiero regula toda la actividad financiera del Estado? Por eso hasta arriba les coloqué toda la actividad financiera del Estado. Ese es el objeto de estudio del derecho financiero del semestre pasado. Esa actividad financiera
Simplificándola, la podríamos dividir en tres grandes bloques, en tres grandes actividades o tareas. Por un lado está la obtención de los recursos. Lo primero que el Estado tiene que hacer en su actividad financiera es obtener recursos. Por otro lado está administrar esos recursos adecuadamente, sería la segunda parte de la actividad financiera. Y por otro lado está todo lo que se refiere al gasto público, o sea, utilizar esos recursos para prestar servicios públicos. Por eso decíamos en el semestre pasado que la actividad financiera del Estado incluye la obtención de los recursos, la administración del patrimonio del Estado y la erogación de esos recursos. Enfoquémonos ahorita en la obtención de los recursos. La parte del derecho financiero que se encarga de regular o de estudiar específicamente cómo el Estado obtiene sus recursos, le llaman derecho fiscal. Vea la palabra, fiscal. Cuando decimos el derecho fiscal nos referimos a la regulación de todas las formas que el Estado tiene para obtener recursos. Y cuando yo digo todas las formas, si bajamos un nivel más, aquí podemos entenderlo mejor. Y es que el Estado puede obtener sus recursos a través de los tributos, eso se llaman ingresos tributarios, o de otras fuentes de financiamiento, como por ejemplo donaciones, deuda pública que adquiere, las tasas que ya vimos que aquí no se consideran como tributos, u otras formas que el Estado cree, por ejemplo, el cobro de arrendamientos, la venta de bienes, tantas otras formas que el Estado pudiera tener para generar o para obtener recursos. Todo lo que se refiere a ingresos no tributarios no le corresponde al derecho tributario. Porque a la rama del derecho que vamos a estudiar juntos en este semestre, única y exclusivamente le corresponde todas las normas jurídicas que regulan a los tributos. No nos vamos a ocupar de, bueno, cómo el Estado adquiere deuda pública, de cómo el Estado, por ejemplo, obtiene recursos a través de las tasas, de cómo el Estado obtiene recursos a través de la renta de bienes, de cómo el Estado obtiene recursos a través del cobro de los servicios públicos por los que presta. No, aquí nos vamos a dedicar al estudio única y exclusivamente de los ingresos que el Estado obtiene a través de los tributos, por eso se llama derecho tributario. No sé si lo ven en este esquema. El derecho tributario se encarga solamente de la regulación de la obtención de recursos del Estado con los tributos, todo lo que se refiere a tributos. El derecho fiscal es más amplio. El derecho fiscal se refiere a todas las formas en las que el Estado puede obtener recursos, ya sea a través de tributos o de otras fuentes de financiamiento o de obtención de recursos. Y el derecho financiero es todavía más amplio. El derecho financiero se encarga de toda la actividad del Estado, de toda la actividad financiera del Estado, no solo de la obtención de recursos, sino además de la administración de su patrimonio y de la erogación o del gasto público. Es más amplio. O quizás en este otro esquema que hicimos por acá les quede un poco más claro. Yo lo veo así, de lo general a lo específico. La rama más general le llamamos derecho financiero y comprende el estudio de las normas jurídicas, de la regulación de toda la actividad financiera del Estado, tanto la obtención de recursos, la administración y el gasto público. Una rama intermedia se llama derecho fiscal y en este caso comprende solamente una parte de la actividad financiera, solo aquella parte de la actividad financiera que se refiere a la obtención de recursos, pero eso sí, de la obtención de recursos de cualquier forma. A eso le llaman derecho fiscal. Y todavía hay una rama más específica, que es la que nosotros vamos a estudiar en este semestre, a la que le llamamos derecho tributario. Y este comprende específicamente la regulación de cómo el Estado obtiene recursos, pero a través de una forma en específico que es a través de los tributos. Bueno, no cualquier forma, es la principal forma de obtención de recursos del Estado. Y es además una forma tan coercitiva, no sé cómo decirles, eh, es una de las expresiones más grandes del poder público. A ver, me voy a detener un poco en esta idea. Quiero ver cómo se las puedo trasladar. Yo creo que
de todo el poder público que el Estado tiene, hablando en lo jurídico, las dos ramas del derecho donde se ve más claro, más evidente ese poder del Estado, sin lugar a dudas para mí, son en el derecho penal y en el derecho tributario. Fíjese pues, en el derecho penal el Estado puede intervenir ejerciendo ese poder coercitivo que tiene ese jus imperium, ese poder del Estado, incluso privándole de su libertad. Y en algunos casos, o en algunas épocas en Guatemala, incluso privándole hasta de su vida. Cuando aplicamos la pena de muerte, a través del derecho penal se le quita la vida a una persona, legalmente hablando. O por lo menos, si no vamos hasta el extremo de la pena de muerte, por lo menos en el caso de la pena de prisión, que es igual de dura, estamos hablando de quitarle la libertad a una persona hasta 50 años de su vida, que es prácticamente toda la vida. O sea, la manifestación del poder punitivo del Estado, pues es grotesca. Lo que el Estado puede llegar a hacer legalmente es muy fuerte. Y por eso ese poder debe estar sujeto a muchos controles. No podemos permitir que se ejerza arbitrariamente o indiscriminadamente porque la historia nos enseña que el poder punitivo ejercido sin límites y sin controles siempre, siempre termina en una arbitrariedad. Siempre termina en una arbitrariedad. La historia lo enseña y lo enseña cosas. Por eso, cuando uno mira, por ejemplo, a personas que defienden programas punitivos muy fuertes, muy coercitivos, uno dice, el peligro ahí es que esa es una puerta a la arbitrariedad muy grande, muy, muy, muy grande. Yo sé que usted lo ha oído muchísimo, ¿verdad? O sea, aquí la gente dice, es que a los mareros a todos hay que agarrarlos y meterlos presos. Y bueno, yo estoy de acuerdo, siempre y cuando se siga el debido proceso y se demuestre pues, que han cometido un delito, porque uno de los principios del derecho penal es precisamente que solamente se le puede imponer una pena a una persona que ha cometido un delito. Es el límite fundamental que le imponen a ese poder punitivo del Estado. Pero cuando le quitamos ese límite, la historia nos enseña que inevitablemente el Estado va a abusar del poder punitivo y va a terminar metiendo presos no solo a los delincuentes, sino que va a terminar metiendo presos a sus opositores políticos y a cualquiera que hable en contra de ellos. Así es la historia y inevitablemente se repetirá si no se ejercen esos controles. Por eso el derecho penal se ocupa mucho. Yo siempre, mi maestro de penal decía, el derecho penal trata de cómo le ponemos límites al Estado en cuanto a la capacidad que el Estado tiene o al poder que el Estado tiene para imponer penas o castigar a los que han cometido delitos. Castigar entre comillas, ¿verdad? La segunda rama del derecho, donde ese poder del Estado, ese jus imperium del Estado es tan fuerte, es precisamente en el derecho tributario. Fíjense que a través del derecho tributario, el Estado puede privarle de una buena parte de sus recursos a las personas. Y cuando le digo una buena parte, pues en principio diría uno el porcentaje de tributos que le corresponda pagar a esa persona. O sea, usted ha visto que los estudios nos dicen que la carga tributaria promedio de los guatemaltecos no llega ni al 12% de sus ingresos. Claro, eso de la carga promedio es complicado de calcular y tiene un montón de matices ahí, pero quedémonos en que, digamos que de todo lo que uno gana, en promedio un 12% debería estárselo entregando al Estado en concepto de tributos y por lo tanto el Estado tiene el derecho de obligarnos a hacer ese pago o de quitarnos esa cantidad de dinero. Pero cuando usted mira que si alguien no paga los tributos, además el Estado le puede imponer multas, además le puede cobrar intereses, resulta que ya no es un 12%,
sino que cuando ya está ejecutando o cuando está obligando a las personas a que cumplan con esas cargas tributarias, pues termina quitándoles un 30-35% del ingreso total que han tenido, que ya es considerable, ¿no? Y no digamos en países que tienen una carga tributaria mayor. Lo decíamos en alguna oportunidad, hay países en Europa donde, según lo que he podido leer, la carga tributaria puede llegar hasta el 60-65% de los ingresos de una persona. Imagínese usted tener el poder de quitarle a alguien un 30% de sus ingresos, un 12% de sus ingresos, un 60% de sus ingresos. Vamos, es un poder muy grande. Estamos hablando de los bienes, de los recursos de una persona. Y además es un poder permanente, porque cuando decimos un 12% nos referimos al 12% de lo que esa persona tuvo durante el año, pero el siguiente año también va a tener ingresos o ganancias o bienes y también tiene una carga tributaria y el siguiente año también, pues a un 12% en 7 años estamos hablando que le podría quitar todos sus bienes a una persona. O sea, es una, vamos, es un poder muy grande y por lo tanto debe estar limitado. Y el derecho tributario se encarga de eso, se encarga de regular cómo el Estado debe ejercer adecuadamente ese poder. Si no existiera el derecho tributario, o más bien, cuando no existía el derecho tributario, los gobernantes podían cobrar los tributos libremente a su leal saber y entender y según sus propias necesidades y no la de la población. Mire qué fuerte esto. Cuando uno estudia la historia de los tributos se da cuenta que en las monarquías absolutas, el rey, el monarca, el soberano, imponía los impuestos que él quería, los que a él se le ocurría, y, y los cambiaba en el momento que quisiera, y determinaba cuánto se debe pagar, y la determinación o el monto de lo que había que pagar podía cambiar constantemente. Eh, Cuando uno lee un poquito de la historia de los tributos, por ejemplo, a mí me parece curioso, en Inglaterra estaba leyendo yo que había unos tributos que digamos, los campesinos tenían que pagarle a los a señores feudales, a los terratenientes, que se pagaban anualmente. Eran como, le llamaban rentas, pero realmente lo que hacía es que el señor feudal, una vez por año, recorría todos los territorios que le pertenecían y a los campesinos que estaban ahí les cobraba tributos. El tema es que cuando uno trata de decir, bueno, ¿y cuánto les cobraba? En concepto de tributos, fíjese que cada año era distinto y los campesinos sabían cuánto tenían que pagar hasta que les llegaba a cobrar el señor feudal. Casi que el cobro que se realizaba dependía no de las necesidades públicas o de la capacidad de pago de los campesinos, sino que dependía de las necesidades del gobernante. Y cuando le digo de las necesidades, a veces sí eran pues necesidades públicas. Por ejemplo, a veces tenían que mejorar las fortificaciones del feudo para poder defenderlo mejor o adquirir más armas o contratar más soldados. O sea, a veces sí era por temas de necesidad pública, pero a veces no. A veces el señor feudal aumentaba los tributos simple y sencillamente porque ese año uno de sus hijos se casaba y él necesitaba más recursos para poder celebrar esa boda. Y aunque suene absurdo o suene, a ver, eh, no sé, fuera del derecho, suene arbitrario, eso ocurría en la antigüedad antes de que se le pusiera un límite a ese poder político. Y ocurría en repetidas ocasiones a través de la historia en todos los sistemas. El gobernante siempre terminaba recaudando tributos mayores a los que las personas tenían capacidad de pago, terminaba recaudándolos arbitrariamente, imponiendo nuevos tributos, lo que se le ocurría. Entonces no había seguridad, era realmente un caos. Y eso generó mucha inestabilidad social, mucha incertidumbre, mucha descontento social. Tan es así que las grandes revoluciones que cambiaron el mundo tuvieron
dentro de uno de los principales factores que las determinaron, precisamente es esto, la alta carga tributaria que se le imponía a las personas. A manera de ejemplo, eh, es conocido por todos ustedes el tema, por ejemplo, de la Revolución Francesa. Siempre que nos enseñan la Revolución Francesa, nos dicen el pueblo estaba cansado, estaba harto de los abusos y la opulencia de la monarquía francesa. Y, y ese cansancio que existía, ese hartazgo que existía de parte del pueblo, tenía muchísimo que ver con que los gobernantes cargaban a la población con obligaciones tributarias exageradas, irracionales, arbitrarias, y que además los recursos que obtenían no los utilizaban para el bien del pueblo. El pueblo muriéndose de hambre en situación de pobreza muy drástica, y los gobernantes en una opulencia exagerada, con los grandes palacios, fiestas y gastos incontrolados. Y sobre todo, gastos que se financiaban a través precisamente de los tributos. Hasta que el pueblo no aguantó más, fue a ver, sutilmente manipulado por la propia aristocracia, por los mismos gobernantes, pero opositores al rey, y le hicieron que se alzara en armas, derrocara a la monarquía, eh, literalmente decapitara a la familia real e implementara un sistema republicano con la idea de controlar. Claro, después uno se da cuenta de que en la implementación como tal de la Revolución Francesa hubieron grandes errores. Por ejemplo, después de haber derrocado a la monarquía e implementar la república, los que terminaron gobernando la república fueron los mismos aristócratas que impulsaron a la población, no, y no la población, que es la que se había alzado. Pero bueno, esos son otros 10 centavos. Lo que le quería resaltar o destacar es que la historia nos enseña que uno de los factores muy determinantes en el tema de la Revolución Francesa fue precisamente la alta carga tributaria, la arbitrariedad en el ejercicio del poder tributario y sobre todo la utilización indebida de esos tributos que recaudaban. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la revolución de Estados Unidos, con la independencia de Estados Unidos, como le llaman. Si ustedes estudian el movimiento de independencia de Estados Unidos, se van a dar cuenta que el surgimiento o, a ver, el detonante, la, la gota que rebalsó el vaso, la situación que provocó que las colonias inglesas se alzaran en contra de Inglaterra fue precisamente los altos impuestos que Inglaterra les imponía, sobre todo un impuesto que le impusieron al té, que fue fabuloso, porque básicamente lo que hacía Inglaterra es utilizar a las colonias norteamericanas como como fincas para cultivar, para sembrar y cultivar el té con mano de obra muy barata, casi que a manera de esclavitud, y luego los colonos trataban de enviar ese té a Inglaterra para su consumo, pero los tributos que cobraban por el té eran tan altos, tan exagerados, que prácticamente eran confiscatorios, o sea, para poder pagar el tributo tenía que entregar todo el té que usted estaba utilizando. Y fue eso, el incremento de tributos en materia eh, del té y de otros productos, lo que generó los primeros movimientos que desembocaron en la independencia de los Estados Unidos. Incluso sin ir tan lejos, en la propia independencia de Guatemala, en ese movimiento, digo yo, más que independencia, ese movimiento separatista que hicimos de España, básicamente ustedes recordarán que lo que hicimos fue separarnos de de la capital española, de la metrópoli española, debido a los altos costos que esto implicaba en tema de tributación. Y los criollos, es decir, los descendientes de españoles, pero ya nacidos aquí en Guatemala, deseaban gobernar la colonia
sin tener que tributar a España. Claro, entiendo que son también otros factores, pero lo que quiero destacarles es que uno de los factores más importantes en todos estos grandes movimientos históricos siempre ha sido el abuso de poder y la arbitrariedad en el ejercicio del poder tributario. Por eso hay un momento en el que se determina que esto de los tributos es un poder tan fuerte, tan grande de parte del Estado, que debe estar sujeto a ciertos límites, a ciertos controles. Y ahí es donde surgen las primeras leyes que regulan cómo es que se puede hacer un tributo, cómo, o sea, qué principios deben regir para crear un tributo. Brevemente, hagamos algunas ideas. Por ejemplo, solamente puede decretarse un tributo por parte del Congreso. ¿Por qué? Porque eso evita que los gobernantes, digamos los reyes o los presidentes o los alcaldes o en general cualquiera de los gobernantes, creen tributos arbitrariamente y los cambien de un día para otro solo porque sí. En el Congreso están los representantes del pueblo, de tal suerte que ahí hay un grupo más o menos numeroso de personas que representan a la población y que para la creación de un tributo primero deben discutir sobre la necesidad del mismo, sobre la oportunidad de crearlo, la importancia del mismo, y solo cuando están convencidos de que es necesario y es importante crearlo, pues decretan o aprueban la ley. Por otro lado, no solo se trata de crearlo porque sí, cuando se cree, otro límite que es muy importante es que no le podemos cobrar a las personas más de lo que las personas pueden pagar. Que yo creo que esto tiene mucha lógica, mis amigos, pero es que cuando uno estudia la historia se va a dar cuenta de que en el ejercicio del poder tributario, los gobernantes no siempre han sido lógicos, sino que hay ocasiones en que los tributos que cobran son realmente fuera de la capacidad de pago de las personas y terminan generando una obligación que la persona no puede cumplir. O bien que para cumplirla tendría que entregar todos sus bienes, con lo cual el tributo sería confiscatorio, porque para poder pagar el tributo tengo que entregar mis bienes, eso, no, eso es confiscatorio y es, por lo tanto debemos limitarlo, no debemos de prohibirlo. O bien, mire qué peligroso es esto, si la persona no puede pagar el tributo, esa obligación que tiene de pagarlo se puede convertir en prisión. Aquello que nos enseñaron de que por deuda no hay prisión, yo siempre digo, depende de qué deuda, porque por una deuda tributaria sí podría haber prisión. Claro, aquí lo disfrazan de otra manera, dicen es que no lo mandamos a prisión por la deuda tributaria, por no pagar el tributo, sino que se le mandó a prisión por la acción de no querer cumplir con su obligación tributaria por la intención que él tiene de no cumplir con sus obligaciones. Digo yo, lo quieren adornar de otra manera, pero lo cierto es que si usted no paga tributos, podría terminar en prisión. Eso es como cuando me dicen, por deuda no hay prisión. Depende, les digo yo, porque si la deuda es por una pensión alimenticia, sí podría terminar en prisión la persona. Y claro, usted puede darle otro enfoque y decir, no, 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 es que no es la deuda lo que se castiga ahí, sino que es la negación de asistencia económica. Póngale los nombres que quiera. Aquí es una deuda que lo puede llevar a prisión. Yo digo, hay dos deudas que lo pueden llevar a prisión a uno. Una es la de alimentos y la otra es la tributaria. Veamos un par de preguntas. Levi Samuel, usted me dice. Solo active su... Licenciado, buenas noches. Buenas noches, qué gusto. Una duda, fíjese que entonces eso sería, por ejemplo, por el UCI, por ejemplo, podría ser podría ir uno a la cárcel. Y por una multa, por ejemplo, licenciado, por eso si no. Vamos a ver. Por no pagar un tributo, sí podría ir a prisión. Por no pagar una multa, yo diría, depende qué multa. Le explico por qué depende. Una de tránsito, por ejemplo. No, por esa no podría ir a prisión. Bueno. No, por esa no. Pero por una multa tributaria, sí podría llegar a prisión. Porque las multas tributarias se imponen
como sanciones administrativas por no haber pagado un tributo o haberlo pagado incorrectamente. Por lo tanto, una multa tributaria de pronto sí nos pudiera llevar a prisión. Pero básicamente, por deudas puramente administrativas como infracciones de tránsito, no podrían llevarle a prisión. Claro. Gracias, licenciado. Gracias a usted. Igual, si tiene multas, páguelas, ¿verdad, Levi? No es consejo de que no las pague. Simple y sencillamente respondí la pregunta que me hizo respecto a eso. No tengo deudas. Estoy bromeando. Lo que pasa es que a veces la computadora no permite captar la broma. Pero en fin. Julio César Ramírez, usted también tiene por ahí su mano levantada. Buenas noches, licenciado, gracias. Por ejemplo, si una empresa es demandada y ya está en un contencioso administrativo, pues por hacer fallo en un convenio de pago, mi pregunta es si eso no aplica también en algún momento en el tiempo a la prescripción, como lo es, digamos, cualquier otro impuesto. Sí, claro. Vamos a ver. Como lo es no solo cualquier otro impuesto, sino cualquier otra obligación, salvo excepciones muy puntuales de obligaciones muy especiales que son imprescriptibles. Pero bueno, en general, las obligaciones tributarias prescriben. ¿Y esto qué quiere decir? Se extinguen si el Estado no las cobra en determinado tiempo. Es decir, cuando se da el hecho generador, surge la obligación tributaria y por lo tanto el contribuyente está obligado a pagarle el tributo al Estado. Surge ahí la obligación tributaria. Ahora bien, si el contribuyente no le paga voluntariamente, el Estado tiene el derecho de demandarle y cobrársela coercitivamente ante los tribunales. Pero si el Estado no le demanda, no exige el pago, no realiza el procedimiento de cobro y pasa el tiempo necesario, en términos generales pasan más de 4 años, pues esa deuda se extingue por prescripción, esto quiere decir por el transcurso del tiempo. Solo que aquí hay un montón de cosas que tenemos que estudiar. La prescripción es una forma de extinción de las obligaciones tributarias, pero está sujeta a ciertas reglas. Por ejemplo, si el Estado inició el procedimiento administrativo de cobro, el hecho de haber iniciado el procedimiento interrumpe la prescripción. Porque la idea es que la prescripción se da la extinción de la obligación por no ejercerla en el tiempo establecido. Pero aquí el Estado sí inició el procedimiento administrativo y por lo tanto puede haber interrumpido la prescripción. Un convenio de pago puede haber interrumpido la prescripción. Una demanda, un proceso judicial puede haber interrumpido la prescripción. Es decir, antes de decirle si prescribió o no prescribió, hay que sentarse y ver el caso en concreto, ver cuándo surgió. O sea, lo primero que uno tiene que ver es cuándo surgió la obligación, en qué momento esa obligación se volvió exigible. Y a partir de ese momento, contar los 4 años y decir, bueno, esta obligación prescribía en tal fecha. Ya que uno hizo ese cálculo, hay que ver si dentro de ese periodo de tiempo no ocurrió alguna de las circunstancias que interrumpen la prescripción, que están establecidas en el Código Tributario. Si se dio una de esas circunstancias, se interrumpió la prescripción. Y más interesante, el efecto de esa interrupción es que todo el tiempo que ya llevábamos de prescripción queda sin efecto. Y volvemos a empezar a computar otra vez los 4 años para una nueva prescripción. De tal forma que eso requiere un poquito más de estudio, pero en términos generales, para responder a su pregunta, sí, las obligaciones tributarias están sujetas a prescripción, al igual que las obligaciones civiles, pero con distintas o con reglas especiales o particulares. Bien. Gracias. Básicamente, entonces, mis queridos amigos, eso es el derecho tributario, una rama del derecho a través de la cual nosotros estudiamos las normas jurídicas que regulan los tributos, los principios que inspiran su creación, interpretación y aplicación y las doctrinas que las explican. Seguiremos en la próxima clase viendo otros puntos de vista, otras perspectivas para definir el derecho tributario, el contenido del derecho tributario, qué abarca, qué debemos de estudiar, su autonomía como rama del derecho y su naturaleza jurídica.
No se la pierdan el próximo martes, donde espero compartir con ustedes nuevamente, mis queridos amigos. Les mando un fuerte abrazo. Gracias por su atención. Y Muchas otro gracias. Feliz noche. Feliz noche, Lee. Buenas noches, Lee. Buena clase. Buenas noches, licenciado.